¿Te has preguntado en alguna oportunidad por qué plantar iglesias? ¿Es bíblico plantar iglesias? ¿O te has puesto a pensar, querido amigo, por qué los hermanos hoy en día no enfatizan el planteo de iglesia? Esto y muchas cosas más lo veremos a continuación en este tu podcast Conectados. Muy bien, queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos. En esta oportunidad tenemos invitados especiales. Tenemos desde Paraguay Fabián Ferreira, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Elías, gracias por la invitación. Justamente en este momento vamos a tocar temas muy importantes para la iglesia. Así es. A mi lado también tenemos a Belker Alfaro desde Perú. Bienvenido, Belker. Elías, gracias también por la invitación y esperemos que este podcast sea de bendición para las personas que nos vean. Así es, y quien les habla, Elías Vaca, también desde Perú. Vamos a tocar un tema muy importante que es el planteo de iglesias y sobre todo, ¿no?, el tema más importante de fondo que viene, ¿por qué plantar iglesias? Según Peter Wagner, dice que el método evangelizador más efectivo debajo del cielo es el planteo de iglesias. Y ahora sí, nuestros invitados especiales, ¿no? ¿Por qué plantar iglesias? Ferreira. Muy bien, algo por el cual yo noto, eso es algo muy importante hoy en día porque no sé si ustedes también notan lo siguiente igual que yo. Por ejemplo, yendo al lado pastoral, cuando un pastor se está retirando de un distrito, cuando llega un nuevo pastor, le pregunta lo primero, ¿cuántas iglesias tiene? Ya uno le puede decir, tengo 10. Ah, ya tranqui. Un pastor nuevo llega ahí y llega con el concepto y con el objetivo de quedarse y mantener esas 10 iglesias y ya no tiene ese enfoque principal de plantar más. O sea, lo que yo estoy pensando es que esto principalmente viene de aquella cabeza que es el liderazgo. Porque si el líder piensa de esta manera de solamente permanecer y no plantar más iglesias, la iglesia misma va a pensar de esa manera. ¿O qué dicen ustedes? Claro, entonces debe tener motivación el pastor para poder plantar iglesia o debe el pastor, ¿cómo les puedo decir?, sentir las ganas de poder servir a Dios a través plantando iglesias o... Sí, sí, exacto. Tiene que motivar él mismo, tiene que empezar con él. Claro que sí. Y recordemos, mira, como decía Fabián, hoy en día los pastores enfatizan mucho la visitación, el estudio bíblico, los bautismos, pero yo no sé si ustedes conocen en su experiencia a pastores que son plantadores de iglesia. Sí, sí. ¿O es que este tema está un poco descuidado? Mira, hoy en día yo creo que dentro de la iglesia adventista, que nosotros nos estamos enfocando en estos momentos, tenemos muy pocos pastores que tal vez enfatizan el planteo de iglesia, ¿no? Más se enfatizan en poder crecer las iglesias, pero no plantar una nueva iglesia en un determinado sitio, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos enfatizar en nuestras iglesias a donde nosotros vayamos a poder ejercer el ministerio. Exactamente. Y es importante, yo creo que en este punto, este video puede en algún momento mirar también los decanos de nuestras facultades, que Así es. debe haber un curso, creo yo, específico en la universidad, mientras estás en el seminario, que hable de este tema. Claro, porque nadie te enseña dentro de la universidad, nadie te enseña a plantar iglesia. Y justamente nadie hace por el tema de que no sabe cómo empezar. O sea, es como decir, me lanzan algo que yo no sé. Claro, por el mismo motivo de que dentro de nuestro ministerio tenemos pocos pastores que son verdaderamente plantadores de iglesia, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, yendo en una realidad de mi país, hay un concepto en el cual los pastores como que tienen un poco de miedo a ir a un lugar donde hay muchas iglesias por el tema de, en vez de aumentar, reducirla. Justamente en mi país llegó un pastor el cual han pasado años donde en un distrito habían 4 iglesias. Llegó este pastor y en 3 años él en ese distrito ha logrado plantar ya en total 11 iglesias. Y desde ahí los otros pastores ya están empezando como que con un poco de miedo al entrar en ese lugar. Claro, es que no se trata tampoco de ir y plantar iglesias, sino se trata algo principal, yo creo, de la espiritualidad de cada persona, ¿no? Porque un plantador de iglesia debe ser una persona espiritualmente consagrada a Dios para poder ir y poder plantar una iglesia, porque si no, sin lo cual vamos a fracasar en el intento. Y es que nosotros debemos recordar que todo proyecto que está relacionado con los asuntos espirituales, la base principal es la consagración, ¿verdad? Entonces, Claro, por eso es lo tiene que primero. ser allí. Entonces, mencionábamos que una de las razones para plantar iglesias es ¿por qué? Porque es bíblico, ¿no? Claro, también, por eso les decía al principio, ¿no? ¿Es bíblico plantar iglesias? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? De acuerdo a la experiencia de Pablo, por ejemplo, Pablo era un plantador de iglesias. Entonces allí tenemos todo el libro de Hechos, el libro de Corintios, Romanos, todo lo que escribió Pablo
Si tú buscas, vas a encontrar mucho plantío de iglesias de él. Claro, y también podemos ver tal vez a través de la historia de Jesús que no solamente escogió 12 discípulos, sino también después de eso escogió a 70 más ¿para qué? Para que puedan evangelizar. Entonces no se quedó ahí nada más con los 12 que tenía, sino que aumentó más la filigresía para poder avanzar en la obra misionera que él vino a esta tierra, ¿no? A ejercer también. Exactamente, y un punto también para tener en cuenta hasta para los hermanos, algo de lo cual es un concepto de la iglesia, es como que viene el pastor, planta una iglesia, porque vemos desde la antigüedad como Pablo iba y sembraba nuevas iglesias, pero él que hacía, él llegaba, pero no se iba con el plan de quedarse en ese lugar, sino su intención era plantar, preparar líderes y que ellos se queden a mantener ese lugar. O sea, el pastor debe de dar esa iniciativa de empezar una iglesia, pero ya de ahí la de mantenerla corresponde a cada miembro de la iglesia. Ese es un punto bien que hay que tomar en cuenta. Ese es el punto que descuidamos, creo, hoy en día, porque a veces se planta una iglesia y descuidamos tal vez el crecimiento de esa iglesia, ¿no? Exacto. Entonces no guiamos al pueblo a poder tener una madurez sólida para que ellos puedan sostenerse solos, ¿no? Necesitamos poder guiar como pastores, como líderes de iglesia, formar también líderes dentro de los hermanos para que salgan otros líderes más a poder trabajar también dentro de este ministerio. Y por eso decía, ¿no? Se planta iglesias y a veces se abandona. Parece que estamos siguiendo la misma línea de bautizo y abandono al miembro. Así es. Ujú. ¿Y qué podemos hacer para cambiar esa realidad, por ejemplo? Yo creo que para poder cambiar esa realidad, ¿no? Ustedes que están aquí presentes, debemos primeramente poder formar líderes, ¿no? Si no formamos líderes, la iglesia va a tener una dependencia del pastor. Y el día que el pastor se vaya, esa iglesia va a ser totalmente una iglesia fría, una iglesia abandonada, una iglesia que no ha aprendido a poder tal vez dar un estudio bíblico, a poder tal vez hacer un sermón, o tal vez a poder confraternizar con los hermanos, ¿no? Porque todos esperaron del pastor, ¿no? También para tener en cuenta algo muy importante para el éxito de que una nueva iglesia pueda permanecer es lo que es la planificación. Cuando uno ordena bien de qué manera quiere hacer su trabajo y de qué manera también va a hacer que permanezca esa iglesia. Porque hoy en día, como decía Belker, muchas iglesias aparecen y de la nada como que desaparecen. Empiezan ahí con toda la vida, con todo el fervor, mucha gente. Pero a toda esa gente como que solamente se les trajo, a la iglesia no se tuvo un buen plan como para este va a ser un nuevo líder, sino simplemente fue bautismo. Y como siempre en la iglesia es como decir, por el camino va a aprender. Cuando era mucho mejor anticipar el conocimiento para que ellos puedan hacer un buen trabajo. Sí, como decía el pastor, el doctor Rubén Jaime, decía, estamos metiendo diablos secos al agua y estamos sacando diablos mojados. Entonces no hay pues un énfasis en poder darlo solidez a los miembros de iglesia, y por eso que hay muchas iglesias que tal vez 2, 3 años están, no, tal vez queriendo sobresalir, pero sin embargo mueren en el intento. Y hoy en día, por ejemplo, algo que yo noto mucho más, es una realidad en mi país y algo que también noto en Bolivia, es que en vez de estar abriendo nuevas iglesias, lo que hoy en día se está haciendo es revivir iglesias que han muerto a causa de porque no se ha hecho un buen trabajo. Así es. Y hay otra pregunta más importante, ¿no? También, ¿por qué los hermanos hoy en día no enfatizan en poder plantar iglesias, ¿no? ¿Por qué los hermanos hoy en día están más dormidos, están tal vez conformándose con 1 o 2 bautismos y no hay también estudios bíblicos? No sé si ustedes les han pasado tal vez en sus iglesias de práctica, han ido y han dicho, hermano, ¿cuántos estudiantes tienen? No, ninguno, nada. Y esperan que el misionero llegue a poder hacer la obra que debería hacer de cada uno de nosotros, porque recuerden que Mateo nos dice, id y hacer discípulos, ¿no? Y es una misión para cada uno de nosotros, no solamente para los pastores o los misioneros de la iglesia adventista, sino para cada uno de los miembros involucrados que estamos dentro de la iglesia, ¿no? ¿No creen ustedes? Entonces, ¿por qué los hermanos no enfatizan tanto esto? Yo creo que una de las razones por qué hoy en día hay muchos hermanos que no enfatizan el planteo de iglesias es porque, uno, no estuvieron involucrados quizás cuando se fundó una iglesia y no tienen experiencia. Otra razón que yo puedo ver es que como los hermanos nunca participaron en este punto, piensan que es difícil porque no tienen una preparación, digo yo, ¿no? Pero porque cuando uno tiene una preparación y dice, oye, wow, pero esto era fácil. Claro. Yo creo que preparación sería una de las razones. Algo que yo recientemente experimenté en mi iglesia donde estoy haciendo prácticas es del lado emocional. Ya. Por ejemplo, nuevamente en la iglesia donde yo estoy haciendo prácticas, ellos estaban teniendo la iglesia en una nueva remodelación, o sea, se estaba reconstruyendo, se estaba mejorando. Claro.
Mientras ese periodo de reconstrucción, los hermanos alquilaron un local, el cual ahí se congregaban, hacían todo lo que viene de parte del culto. Una vez que la iglesia oficial ha terminado esa remodelación, todos fueron ahí. De ahí surgió con algunos líderes la idea de que ese lugar no muera, para que de ahí pueda aparecer una nueva iglesia. De ahí yo de lo personal me ofrecí y fui a ese lugar. De una iglesia de más de 200 miembros, apenas 6 fueron a ese lugar. Por lo siguiente, no, porque esta es mi iglesia, acá yo me crié, acá yo voy a permanecer y toda mi familia va a estar conmigo. Es que algunos se han acostumbrado tal vez a El estar, ¿no? ahí. Dentro de esa iglesia y no poder moverse, ¿no? Exacto. Tal vez, como decían, ¿no? El miedo al fracaso, ¿no? El miedo a poder experimentar nuevas cosas, ¿no? Pero es necesario nosotros como miembros de iglesia, nosotros como líderes de iglesia, poder experimentar nuevos cambios, ¿no? Porque si no, no vamos a crecer también espiritualmente, ¿no? Mientras nosotros no nos involucremos en la obra de Dios, no nos involucremos en la predicación, entonces vamos a poder estar débiles tal vez en la fe. Un cristiano necesita, queridos hermanos, estar involucrados en la misión, estar involucrados en la predicación de la palabra de Dios. Entonces podemos resumir esta parte, Elías, diciendo que dos de las razones serían: uno, porque no tienen preparación, y otros porque no quieren salir de su zona de confort, ¿no? Lado Porque emocional, ya están acostumbrados ahí. Ya ¿no? están acostumbrados ahí. Así es, queridos amigos, es un tema muy importante de lo que estamos tocando, planteo de iglesias, y es lo primordial, ¿no? De que Dios quiere de que nosotros seamos plantadores de iglesia, la motivación para cada uno de ustedes, ¿no? Para que puedan crecer espiritualmente. Miren, se dice que fundar iglesia desarrolla el liderazgo. Por eso decíamos, ¿no? Si es que nosotros no nos involucramos en la misión, no vamos a crecer espiritualmente, ¿no? Ustedes, no sé si tienen algo más que acotar. Justamente en la primera parte donde hay que trabajar en un hermano y hasta el mismo líder es la parte mental. Se tiene que mentalizar bien de que él no tiene que permanecer justamente en un lugar toda la vida, sino que su objetivo debe de ser ir y plantar más iglesias para que más personas tengan oportunidad de conocer la palabra de Dios. Y también plantar iglesias ayuda a que las personas que ya están, digamos, en la iglesia puedan, por ejemplo, ¿no? Cuando se planta y se quiere plantar una iglesia, ¿qué se necesita? Líderes. Se necesita un grupo de personas, un núcleo. Y en Claro. ese núcleo siempre tiene que haber un predicador, uno que dirija cantos quizás, un instructor bíblico. Pero cuando uno está, como decía Fabián, en la zona de confort, está tranquilo. Pero si yo planto una iglesia, puede ser que ese hermano que pensábamos que no tiene liderazgo. no Tiene tiene potencial. liderazgo, lo menospreciábamos incluso. Decía, hermano, vamos a plantar una iglesia. Y puede ser que en esa parte sea un experto. Entonces, plantar iglesias ayuda para descubrir nuevos líderes. Como dice, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Exacto. Tal vez en otro lugar pueda ser el líder que tanto esperábamos, ¿no? Entonces, queridos hermanos, es muy importante lo que estamos tocando en esta oportunidad, ¿no? Poder plantar iglesias, ¿no? Poder crecer espiritualmente y sobre todo, ¿no? Vamos a terminar con esto, poder estar también en oración para poder formar nuevos líderes, para que avance la obra, para que juntos también nosotros enfaticemos en nuestras iglesias, a donde vayamos, no seamos nosotros los cabecillas para poder decir, hermanos, necesitamos plantar iglesia, no necesitamos quedarnos en nuestras iglesias, sino necesitamos ir y hacer discípulos, dice, a toda la nación, no solamente en un lugar, sino en todos lados, ¿no? Algunas palabras finales ya Esto para... es algo de lo cual se debe de tomar mucho en cuenta y yo motivo a los hermanos a que tengan ese coraje, ese valor y esa confianza en Dios de que van a ser grandes instrumentos cuando salgan en adelante y tengan la intención de formar una nueva iglesia. Porque tanta gente en un solo lugar y poco liderazgo no da oportunidad a otros hermanos a sacar su potencial verdadero para la obra del Señor. Así es. Belker, palabras finales. Bueno, las palabras finales sería que si quieres plantar iglesias, yo recomendaría un libro. Un libro que me ha ayudado a mí, quizás ahora en la parte teórica, pero en algún momento también tengo que aplicar esto. Y es el libro de Peter Wagner, un libro que se llama Plantando Iglesias para una mayor cosecha, que la verdad, ustedes lo han leído, ¿verdad? Claro, es Y un libro muy bueno. tiene, creo que, todas las pautas necesarias para ese hermano que dice, quisiera plantar iglesias, pero no sé cómo. Ese libro es muy recomendado. Sí. Así es. Muchas gracias por estar en Muchas estos gracias por momentos la con invitación. nosotros y será hasta una próxima oportunidad en este tu programa Conectados.